variar el periodo t. Al crecer t, ocurren dos cosas, ¿sí? Cuando t es más grande, ocurren dos cosas. La primera, la amplitud del espectro decrece como 1 sobre t. Y el espaciamiento entre líneas decrece como 2pi sobre t. Entonces, estos efectos se muestran en la siguiente figura. Aquí tenemos nuestra señal. ¿Qué pasa si este valor tau sobre t, esto que teníamos acá, en esta función, tau sobre t, que tenemos, es un valor de 0.2? Tendríamos esta gráfica. ¿Qué pasa si esta relación la hago más pequeña? Mucho más pequeña. Es decir, que el periodo sea grande, que t tienda a infinito. Hacer este valor muy pequeño. Si hacemos este valor muy pequeño, lo que estamos haciendo es que nuestras funciones sean más cercanas. Nuestras muestras sean más cercanas. Pero si nuestras muestras son más cercanas, la amplitud es más pequeña. Es lo que pasa. Entonces, es el mismo periodo, es el mismo cruce por cero. Pero dentro de este lóbulo vamos teniendo más muestras, pero también nuestra amplitud se va disminuyendo. Nótese que la envolvente de los espectros es igual, excepto por el factor de escala de amplitud. A medida que el periodo crece, el espacio entre componentes se hace menor y hay cada vez más componentes en un determinado intervalo de frecuencia, lo que acabamos de ver. Las amplitudes de estos componentes también se hacen pequeñas. Si esto crece, esto se hace pequeño. ¿Sí? Aunque la amplitud del espectro tiende a cero, su forma no cambia. ¿Sí? Ahora, de esta relación que tenemos tau sobre t, ahorita modificamos t, el periodo. ¿Qué pasa si a este periodo lo dejamos fijo y solo modificamos la variable tau? ¿Sí? Ok, al crecer tau, ¿sí?, la amplitud del espectro aumenta. Fíjense bien, si tenemos tau acá grande, mayor, esta amplitud aumenta comparado con este, por ejemplo, donde tenemos una tau pequeña. Porque estos periodos que tenemos acá son fijos, estos no cambian. Lo que estamos variando ahora es la variable tau, ¿vale? Y en el segundo caso es el contenido de frecuencias de la señal se comprime dentro de un intervalo cada vez más estrecho. Ok. Cuando tau es mayor, por ejemplo, este caso comparado con este, la amplitud crece, ¿sí? Pero tenemos menos muestras en comparación con estas. Y aparte, esta señal se ensancha, ¿sí? Por tanto, existe una relación inversamente entre el ancho del pulso y el tiempo de dispersión de las frecuencias del espectro. Fíjense cómo estos cruces por cero ya no coinciden, ¿vale? Este cruce por cero se hace más grande. En resumen, el espectro de una función periódica es un espectro de línea con componentes situadas en múltiplos de la frecuencia básica. El espaciamiento entre componentes de frecuencia es inversamente proporcional al periodo de repetición t. La dispersión en frecuencia de la envolvente del espectro es inversamente proporcional a la amplitud de su pulso tau. ¿Vale? Ok. Esto, jóvenes, esto que acabamos de ver, el espectro de Fourier, da pie a algo que conocemos como la transformada de Fourier. ¿Alguna duda? No. No, profe. ¿No? Hasta ahora no. Ok. Gracias.
dejo de grabar y vuelvo a iniciar otro video porque ya me he dado cuenta que si nos seguimos así con un solo video se hace muy largo y para que ustedes lo puedan descargar es todo muy complicado. Vamos a hacer mejor videos cortos. Ok. ¿Y cuánto ya estamos? Que ya estamos la mayoría. Faltan 30, pero ya estamos 60. Profe, Sí. me parece que algunos videos de la clase pasada no se ven, de la sesión pasada no se ve en la pantalla, se escucha nada más el audio. ¿En serio? No, bueno, es que yo no reviso los videos, pero déjame revisarlo, déjame checarlo. ¿Vale? Ok. Muchas gracias. A ti. Ok. Sí, inició la grabación. La transformada de Fourier. Supóngase que se tiene una función no periódica, como en la figura como esta. Esa señal no es periódica, no se repite. Deseamos representarla como la suma de funciones exponenciales en todo el intervalo de menos infinito a infinito. Para ello, se construye una nueva función periódica. A partir de esta señal, construimos una función periódica, es decir, repetimos esta misma forma de la señal cada periodo, cada t. De manera que la función f de t es forzada a repetirse por completo cada t segundos. Esta se repite cada periodo. La función original se puede obtener de nuevo haciendo t mayúscula igual a infinito. ¿Sí? Es decir, cuando esta t tiende a infinito, esto tendremos solamente una muestra. ¿Sí? Esta señal se aproxima o es igual a la señal original. ¿Sí? ¿Okay? Aquí vemos su espectro de Fourier. ¿Vale? En otras palabras, llevar al límite cuando un periodo tiende a infinito a todos los vecinos más próximos al punto f de t. Para que este método sea efectivo, se adopta el siguiente procedimiento. Primero, el pulso se sitúa en el origen y el límite cuando t tiende a infinito se toma en forma simétrica con respecto al origen, los mismos valores positivos que negativos. La función f de t es periódica y por tanto se puede representar por medio de una serie de Fourier exponencial. Esta serie es, con la señal ya es periódica, la representamos mediante su serie de Fourier, donde los coeficientes de Fourier están dados. Esto es lo que vimos la clase pasada. Estamos representando a la señal f de t mediante sumas de exponenciales porque estamos suponiendo que f de t es periódica. Y omega 0 es igual a 2 pi sobre t. Sin embargo, antes de llevar al límite, se deben hacer algunos ajustes para que los componentes de magnitud de f de n no se hagan cero al aumentar el periodo. Se hacen los siguientes cambios. Omega 0, omega n, ahora es n veces omega 0. Y f de n, f evaluado en omega n, perdón, la transformada de Fourier evaluada en omega n, va a ser igual al periodo por sus coeficientes de Fourier. Con estas definiciones, estas ecuaciones, quedan de la siguiente manera. Fíjense bien. Aquí cuando evaluamos, aquí tenemos f de n, pero f de n ahora es f omega n sobre t, despejando de acá. Y es lo que tenemos acá, f omega n sobre t. ¿Sí? Y n veces omega 0, n veces omega 0 es omega n, por eso solo tenemos omega n. Y sus coeficientes se calculan por esta ecuación, es decir, aquí se calcula, en vez de tener f de n,
vamos a tener f omega n. ¿Sí? F de n, ya vimos que es igual a f omega n sobre t. ¿Sí? Entonces, de aquí, si yo tengo f de n, esto va a ser igual a f omega n sobre t, ¿vale? Si yo despejo f omega n, es igual a t multiplicado por todo esto. Esta t con esta t se eliminan, por eso ya no aparece acá. Ya nada más nos queda esta parte. ¿Ok? El espaciamiento entre líneas adyacentes en el espectro de Fourier es esto, es decir, cada cuando encontramos un pulso del espectro de Fourier, cada 2pi sobre t. Usando esta relación para t en la ecuación 2.7 aquí, ¿sí? Se obtiene la forma alterna. Profe, Mande. ¿puede volver tantito a la página donde dice la serie de Fourier, de favor? ¿Esta? No, una anterior. Esa, perfecto. Es que esa no le tomé foto. Ok. Ah, listo, gracias. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Esto que estoy haciendo es deducir la ecuación de la transformada de Fourier, ¿eh? Para que ustedes entiendan de dónde viene, ¿vale? Usando la relación de t acá en la ecuación 2.7, en esta ecuación, ¿sí? Se obtiene la forma alterna. Si aquí despejamos t nosotros, t es igual a 2pi sobre delta omega, ¿sí? Y entonces, sustituyendo ese valor acá, nos queda esto, ¿vale? Porque t es igual a 2pi sobre delta omega. 1 sobre t es igual a delta entre 2pi. Y aquí tenemos 1 sobre t, que es lo mismo que tenemos acá. Por eso nos tenemos esta parte. ¿Vale? Ahora, al hacerse t muy grande, delta omega se hace pequeño. ¿Sí? Si nosotros a este t lo hacemos muy grande, como está t entre 2pi entre t, si esto es muy grande, entonces este valor se hace pequeño. ¿Sí? Y el espectro más denso, y el espectro se hace más denso, es decir, las líneas se acercan mucho más unas entre otras. En el límite, cuando t tiende a infinito, las líneas discretas del espectro se mezclan y este se hace continuo. Matemáticamente, la suma infinita en esta ecuación, ¿sí?, se convierte en una integral ordinaria de Riemann. Es decir, en el límite, esta suma es lo mismo que una integral. ¿Sí? Por lo tanto, esta ecuación se vuelve esta integral. ¿Vale? ¿Okay? De la misma forma, esta otra ecuación, ¿sí?, se puede expresar mediante esta otra, porque estamos haciendo que t tienda a infinito. Entonces, por eso los límites son de menos infinito a infinito. Este par que tenemos acá se conoce como la serie, la transformada de Fourier, y como la transformada inversa de Fourier. Los resultados se expresan en esta ecuación, se conocen como el par de transformadas de Fourier. La ecuación 2.12, esta, se conoce como la transformada directa de Fourier. Perdón, acá me equivoqué. Esta es la transformada de Fourier y esta es su inversa. La transformada de Fourier para encontrar en el dominio de la frecuencia y la inversa para regresarlo al dominio del tiempo. Perdón, ahí me equivoqué. La ecuación 2.11 es la transformada de Fourier inversa. De manera simbólica se usa la siguiente notación operacional. Aquí tenemos la transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier. ¿Vale?
También es útil notar que los coeficientes de la serie de Fourier exponencial compleja se pueden evaluar en términos de la transformada de Fourier, combinando las ecuaciones 2.5 y 2.6. Fíjense bien, que los coeficientes, ¿sí?, de la serie de Fourier los podemos encontrar a partir de la transformada de Fourier. Si nosotros ya tenemos la transformada de Fourier, ya no necesitamos calcular la integral de la definición de f de n. Simplemente es f de n sobre t evaluada cada n omega 0. ¿Sí? Esto es un resultado muy importante que se utiliza mucho en los sistemas de comunicaciones. Para calcular la representación en magnitud y fase de la señal de la transformada del espectro de Fourier, simplemente, si ya tenemos su transformada de Fourier, lo dividimos en el periodo evaluado cada n omega 0 y ya podemos obtener su representación de Fourier, ¿vale? Antes de ver el ejemplo, ¿quedó claro esto? Fíjense, déjenme dejar de grabar. Fíjense que no estamos simplemente poniéndole las ecuaciones, ¿eh? Es decir, así se calcula la transformada de Fourier. Estamos viendo de dónde sale cada ecuación. Vimos que si tenemos la serie de Fourier y una función que no es periódica, si la hacemos en una representación de forma periódica y mediante unas herramientas matemáticas, vemos que esa sumatoria va a tender a una integral. Y el resultado que obtenemos se le conoce como transformada de Fourier, ¿vale? Pero todo esto se deduce de la serie de Fourier. ¿Dudas, jóvenes, antes de pasar a ejercicios? Profe, ahí, por ejemplo, me he preguntado, ¿para qué ocupamos los números complejos? ¿Es para simplemente hacer más corto la escritura de las ecuaciones? ¿Para qué? ¿Para qué se usan los números complejos aquí? Porque todas las señales, jóvenes, todas, tienen su representación en fase de cuadratura, ¿sí? Las señales que trabajan en los sistemas de comunicaciones tienen una representación que se llama en fase, que es a partir de un coseno, y una representación de la transformada de Fourier de esta señal. ¿Ok? Por definición, esta es la ecuación de transformada de Fourier. Esta función, este escalón, es igual a 1 para t mayores que 0. Mayores e iguales que 0. Y 0 en otro caso. Esta función lo que me está haciendo es que esta integral va a ir de 0 a infinito. Aquí está. Y como esto vale 1, ya no lo pongo acá. Ya simplemente pongo esta exponencial, que va a ser f de t, por esta otra. Aquí está. Sabemos que la multiplicación de dos exponenciales es la suma de sus argumentos. Resolviendo y evaluando de 0 a infinito, nos da que esta transformada de Fourier de una exponencial por un escalón es igual a 1 entre el argumento de la exponencial, que es a más j omega. ¿Vale? Este es un resultado muy importante, muy utilizado y repetido. ¿Dudas de esta solución? Allí en la evaluación de infinito, ¿por qué queda 0 menos 1? Sí, porque como este es e a la menos xt, aquí, cuando t tiende a infinito por este signo negativo, esta exponencial tiende a 0, es decir, la gráfica sería algo así. Cuando t tiende a infinito, este valor va a tender a 0. Y cuando t tiende a 0, e a la 0, pues es 1. Ok. Vale, gracias. ¿Vale? Sí. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Quieren copiar? Sí, tipo, Me avisa.
Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué la función escalón ya se hace cero? Ok, por definición, una función escalón, si la graficamos es así. Déjenme utilizar colores. Ponerle aquí U de T y aquí T. ¿Sí? Existe la escalón continua y la escalón discreta. Esta es la continua. Se grafica así. Esto vale 1. Lo que nos está diciendo es que esta señal U de T es por definición, ¿eh? Es su definición. De menos infinito a 0 vale 0. Vamos a ponerle 0. Y de 0 a infinito, de 0 hasta infinito, vale 1. Por eso nos está diciendo, de menos infinito a 0, vale 0. Y de 0 a infinito, vale 1. Es decir, que esta integral la podemos definir de menos infinito a 0 más de 0 a infinito. Pero aquí como U de T que está multiplicando las exponenciales vale 0, todo esto se va a hacer 0. Por eso no lo puse. Y aquí quedaría de 0 a infinito exponencial de menos a de t, U de t que vale 1 por exponencial del otro. Pero como esto vale 1, pues lo omití porque en realidad aquí está puesto 1. Por eso no se ve. No es que se haga 0, se hace 1. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Ok, profe, gracias. Por Sí, eso esta profe, gracias. integral cambia. Ok. Y la discreta U de t, cada cierto tiempo, cada ts, 2ts, cada valor discreto vale 1, tiene pulsos así. Ya no es continua, ya es algo así. 1, 1. Ese es el escalón discreto. Este es el continuo. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? En el enunciado del problema dice f de t igual a e a la menos at por at. E a la menos at por U de t. Esto es U de t. U de t. Ah, ok. Gracias. Es exponencial de menos at U de t. Donde este es el escalón unitario, que aquí lo definimos. Sí. ¿Vale? Sí, gracias. Me avisan cuando ya terminaron de... Creo que ya, bro. ¿Ya? Ok. Ok, la transformada de Fourier se puede ver como la representación de la señal dada
en términos de una suma infinita de exponenciales complejos, ponderando cada una de sus amplitudes por f de n, f de omega, perdón. La función de densidad espectral. La ecuación 214, que es esta que tenemos acá, que es la transformada de Fourier, representa f de t como una suma continua de funciones exponenciales, cuyas frecuencias se encuentran en el intervalo de menos infinito a infinito, ¿sí? Como tenemos la integral. La amplitud relativa de las componentes en cualquier frecuencia omega es proporcional a f de omega, ¿sí? Es proporcional a su transformada de Fourier. ¿Cuánto vale cada amplitud? Lo que vale f de omega en ese punto. Si la señal f de t representa una tensión, es decir, un voltaje, f de omega tiene las dimensiones de tensión por tiempo, es decir, voltaje por tiempo. Se puede considerar a f de omega como un espectro de densidad de tensión, o en forma más general como la función de densidad espectral de f de t. Cada punto indica el peso relativo de cada componente de frecuencia. La contribución de una banda de frecuencias dada a la representación de f de t se puede hallar integrando para determinada área. Es decir, que f de omega se interpreta como el espectro de densidad de voltaje. Para este caso, si la señal f de t es de voltaje, el espectro de densidad de voltaje de la señal, ¿sí? Por el contrario, una señal periódica tiene todas sus componentes de amplitud en frecuencias discretas. En cada una de estas hay una contribución definida a sus lados, ¿sí? Hay una contribución definida a sus lados ninguna. Es decir, cuando es periódica, solamente cada ciertos valores de omega tiene una contribución, y solo ahí, en estos vale cero, solo en estos puntos tiene valor. De ahí que para representar las componentes de amplitud de una señal periódica en una gráfica de densidad espectral, se requiere un área igual a las respectivas componentes de amplitud, ¿sí? Aunque ocupando un ancho de frecuencia cero. Es claro que esto se puede hacer de manera formal, representando cada componente de amplitud de la función periódica por medio de una función impulso, ¿sí? El área del impulso es igual a la componente de amplitud y su posición del impulso se define mediante la frecuencia discreta particular. Ok. En resumen, una señal de energía finita se puede describir por medio de una función de densidad espectral continua. Esta función se halla tomando la transformada de Fourier de la señal. Una señal periódica de potencia media finita puede ser descrita tanto por un conjunto de líneas en una gráfica espectral como por un conjunto de funciones impulsos en una gráfica de densidad espectral. Lo que nos está diciendo es que si la señal es periódica, jóvenes, su transformada de Fourier va a ser una suma de impulsos, ¿vale? Utilizando esta propiedad, por la propiedad de escala de función impulsos, podemos escribir a un impulso, ¿sí?, en el dominio de la frecuencia en Hertz o en la frecuencia en angular, que es en radianes sobre Hertz. Ahora se hallará la transformada de Fourier de un impulso cuadrado que tiene amplitud unitaria, ¿sí? Es decir, si la dibujamos, es esta. Este es un impulso cuadrado, su duración es 1 y su amplitud es 1. ¿Por qué es cuadrado? Amplitud unitaria, 1, entonces va de menos t medios a t medios. Y a esto lo vamos a llamar, a este ancho, que vale 1, lo vamos a llamar tau, ¿vale?
Acá dice que está dada por esta ecuación, ¿sí? De menos tau medios a tau medios, esto se puede expresar como de menos tau medios menor a t menor a tau medios. De este valor a este valor, la señal vale 1. Aquí para el ejemplo de la gráfica, tau es igual a 1, por eso es de menos 1 medio a 1 medio. ¿Sí? En este intervalo, mi señal vale 1. Fuera de ese intervalo vale 0. En ese intervalo vale 1 y fuera de ese intervalo vale 0. Fíjense que la señal se representa como el tiempo entre tau, ¿vale? Tiempo entre tau. Para este ejemplo, como tau vale 1, por eso simplemente lo tenemos así, ¿vale? Ok. En la siguiente figura 2.2 se muestra un pulso cuadrado unitario, es decir, para tau igual a 1. Para tau igual a 1, nosotros ya vimos que la transformada de Fourier de un pulso cuadrado es una función sampling, ¿sí? Eso ya lo vimos. Es una función sampling. Si evaluamos sampling, podemos tener varios. Vamos a ver. Utilizando la ecuación 2.12, si le sacamos la transformada de Fourier, nosotros sabemos que simplemente vamos a evaluar de menos tau medios a tau medios. Y todo esto vale 1 en ese intervalo. Evaluando, llegamos que la transformada de Fourier de un pulso cuadrado es una función sampling multiplicado por el valor de tau. Es interesante notar que como el límite tiende a infinito, la sampling tiende a 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que la sampling es una suma de senos de x entre x, ¿sí? ¿Ok? Cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a 0, perdón, no a infinito, nosotros vimos que el valor máximo de la sampling está en 0. Cuando x se aproxima a 0, tenemos el valor máximo de la señal, ¿vale? La amplitud del coeficiente, esta, en la ecuación 2.17, es igual al área debajo del rectángulo, ¿sí? El área debajo de este rectángulo, bueno, aquí sería de menos tau medios a tau medios y la altura, ¿sí? Fíjense bien, si tenemos una señal cuadrada acá, en vez de tener, aquí le pongo tau medios y aquí tau medios. Entonces, la base vale tau y la altura vale 1. ¿Cuál sería el área? Tau, ¿no? Base por altura. Si este es el área, nos dice que la amplitud del coeficiente de estos coeficientes en esta ecuación es igual al área bajo la curva de este. Nosotros vimos que el área es tau, por eso es que aquí tenemos tau. Esa es la amplitud, ¿sí? Para tau igual a 1, se muestra acá. Para tau igual a 1/4, ¿sí? Y así podemos cambiar. Ok, ¿dudas en esta explicación, jóvenes? La densidad espectral de potencia para señales periódicas, ¿sí?, es igual a una suma de funciones impulsos. Por eso aquí ya no lo vimos. La densidad espectral de potencia va a ser igual a suma de señales impulsos. Esta, su representación en Fourier, suma de estas señales impulsos, estas deltas, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Sí. La F de omega SA, ¿qué era? Perdón. ¿En dónde? En la gráfica del inciso B.
Este es la Ajá. función sampling. Y La función, ahí, para este caso, aquí nos dice, cuando tau vale 1, se muestra en el B. ok. Sí. ¿Sale? Este valor se omite porque vale 1. Ok. E igual el de adentro. Y aquí igual 1, por eso te queda omega sobre 2. Ok. Vale. Gracias. ¿Sale? Sí. Ok. Nada. Okay. Otro ejemplo. Dice, determine los coeficientes de la serie de Fourier exponencial. ¿Sí? Es decir, las Fn. Para el pulso cuadrado unitario, se repite cada 4 segundos. ¿Sí? Hay en las gráficas del espectro de línea y densidad espectral. Ok. Utilizando la ecuación 215, esta que tenemos acá. Esta. Por eso decía que es muy útil. Tenemos que los coeficientes de Fourier es igual a 1 sobre t por la multiplicación de la serie de la transformada de Fourier evaluado cada n omega 0. Si nosotros decimos que tau es igual a 1, omega 0, ¿sí? Es igual a 2pi sobre t. Y aquí como nos dice que se repite cada 4 segundos, entonces el periodo es 4. ¿Sí? Cada 4 segundos se va a repetir. T es igual a 4. Tenemos estos coeficientes de entrada. Entonces, sustituyendo, nosotros vimos que la transformada de Fourier de una señal, de un impulso cuadrado, f de omega, lo acabamos de encontrar, es igual a tau por la sampling de omega tau sobre 2. Pero tau vale 1 en este caso, por eso aquí ponemos 1 por la sampling de omega que vale n omega 0. N omega 0 que vale 2pi sobre t. Aquí está. Sobre el periodo. Vamos a escribirlo para que es tau por la sampling es omega tau entre 2. ¿Vale? Entonces es tau por la sampling. Omega, nosotros sabemos que omega vale n omega 0. ¿Sí? Aquí es faltó tau entre 2. Tau por la sampling. Omega 0 vale 2pi sobre t. N 2pi sobre t por tau entre 2. Ahora sí, sustituyendo el valor. ¿Sí? ¿Cuánto vale tau? Vale 1. Sampling de n 2pi por 1. ¿Cuánto vale t mayúscula? Vale 4. 4 por 2. Esto es lo que tenemos en esta ecuación. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? ¿Pones? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y de dónde sale este cuarto? De acá, ¿no? 1 sobre t. Ahorita esto que puse acá es f de omega. Esto vamos a poner es f de omega. Pero fíjense bien que f de omega está multiplicando por 1 sobre t. 1 sobre 4. Por eso hacemos esto. Entonces, esta ecuación que tenemos acá se representa por esto. El espectro de línea y densidad espectral se muestran en la siguiente gráfica. Fíjense bien, jóvenes, que no tuvimos que resolver ninguna integral. Trabajamos a partir de la transformada que ya tenemos, utilizamos esta definición, que los coeficientes de Fourier se pueden obtener a partir de la transformada de Fourier. ¿Vale? Es muy importante.
Profe, Sí. ¿y en esos casos la tau siempre va a valer 1 o puede variar dependiendo del enunciado que nos ponga? ¿Cuál? La tau. La tau va, si yo te pongo, por ejemplo, de menos 3 a 3, perdón, de menos 3 a 3, ¿cuánto vale la tau? La 3, tau ¿no? es, no, la tau es el ancho, aquí vale 6. Ah, cierto. Ah, ok. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces va a depender de la función. Si yo te pongo un pulso cuadrado que dura 10 milisegundos, pues la tau vale 10 milisegundos. ¿Vale? Ah, ok. ¿Nos puede dar tiempo de copiar, de favor? Sí, sí. Gracias. Me avisan. Pero ¿Vale? una duda. Sí. Bueno, entonces en estos digamos, en estos ejercicios siempre nos va a dar una función para calcular tau. Sí. Ah, ok. Bueno, se necesita para saber igual de dónde sería tau. Sí. E igual, profesor, siempre serán ¿Mande? igual las funciones siempre serán cuadradas. No, las funciones pueden cambiar. Ah, ok. Una señal periódica no necesariamente es cuadrada, ¿eh? Una señal Ah, periódica es el coseno, el seno, cualquiera. Pero aquí, este ejemplo en particular, vemos que no siempre va a ser el resultado una sampling. Lo que estoy viendo es que siempre que tenga una señal cuadrada, un pulso cuadrado, su transformada de Fourier es una sampling. Eso es de ley. La transformada de Fourier de un coseno son deltas. sí. La transformada de Fourier, entonces, y ahorita vamos a ver esas características. Este fue un ejemplo en particular.
Me avisan, por favor, para continuar. Chico, que ya, profe. ¿Ya? Sí, ya. Sí, de mí. Eso. Ok. Vamos a ver algunas definiciones para la transformada de Fourier. Para que la transformada de Fourier exista, la función f de t, ¿sí?, tiene solo un número finito de máximos y mínimos en cualquier intervalo del tiempo. La función f de t tiene solo un número finito de discontinuidades finitas en cualquier intervalo de tiempo. Y f de t es absolutamente integrable. Es decir, que la integral de f de t de menos infinito a infinito es menor a infinito. ¿Sí? En esta parte es más común utilizar el valor cuadrático. ¿Sí? Como esta condición es la definición de una señal de energía, es posible establecer que la transformada de Fourier se puede utilizar para representar en forma unívoca cualquier señal de energía. Esto que tenemos acá es la definición de energía. Eso lo vamos a ver en los videos que les voy a mandar. El teorema de Parseval para señales de energía. La energía suministrada por un resistor, nosotros sabemos que si f de t es una señal de energía, de corriente o de potencia, ya lo vimos en el video, en la clase pasada, que la energía, ¿sí?, se puede calcular mediante esta ecuación, ¿sí? Y esta magnitud al cuadrado es igual a f de t por el complejo conjugado de f de t, que es lo que tenemos acá. Convendría expresar la energía en términos de las componentes de frecuencia de f de t. Nosotros sabemos que f de t la podemos expresar mediante una transformación. F de t es la transformada inversa de Fourier, que es la que tenemos acá. F de t es igual a 1 sobre pi. Si nosotros sacamos el complejo conjugado de f de t, es el complejo conjugado de f de omega, y esta parte, como es el complejo conjugado, se hace menos j omega de t, ¿vale? Es lo que vamos a utilizar acá. Aquí. ¿Se lo ven? F de t por f complejo conjugado de t, que es lo que tenemos acá. Y expresamos este f de complejo conjugado mediante esta ecuación. ¿Sí ven todos de dónde sale esto igual a esto? ¿Buenas? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Ok. Sí, yo. ¿Sí tienen dudas? Ok. Nosotros sabemos que por definición lo que vimos, que la transformada inversa de Fourier lo que nos da es la señal en el tiempo, que es 1 sobre 2pi de integral de menos infinito a infinito de f de omega por exponencial de j omega de t n de t. Esto es f de t. Su complejo conjugado, entonces, f conjugada de t, 1 sobre 2pi de menos infinito a infinito. Como es conjugado, pues aquí es conjugado de omega. Aquí, el conjugado de una exponencial positiva es la exponencial negativa. Lo que estamos diciendo es que este valor es igual a este otro valor. Entonces, en vez de escribir esto, yo escribo esto. Aquí está. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, ya, profesor, sí, ya se vio más, claro. Ok, sale. Entonces, desarrollando, fíjense bien, si yo a este valor meto dentro de la integral, primero evalúo respecto a t y luego respecto a omega, y entonces si es respecto a t queda así. Esto que tenemos acá, jóvenes, dentro de esta integral, esto que tenemos acá dentro de esta integral, ¿quién es?
nosotros sabemos que f de omega, la transformada de Fourier, menos infinito a infinito de f de t por la exponencial de menos j omega t en d de t. Esto que tenemos acá, jóvenes, es la transformada de Fourier. Por lo tanto, todo esto es f de omega. Y el otro es la función conjugada. Este es el complejo conjugado de f de omega, pero eso está acá afuera. Sí, Yo nada más estoy trabajando en esta parte. Ah, ya. Todo esto es f de omega. ¿Sí? Sí. Ok, si nosotros multiplicamos cualquier señal f de x por su complejo conjugado, esto es por definición matemática, esto es el módulo de f de x al cuadrado. Por ejemplo, todo esto es el módulo de f de omega al cuadrado. ¿Vale? Por sobre 2pi, o no entre 2pi. Este es el teorema de Parseval para señales de energía. Nosotros podemos encontrar la energía de una señal, ya sea en el dominio del tiempo si hacemos esta ecuación, o si tenemos la señal en el dominio de la frecuencia, es decir, mediante su transformada de Fourier, también podemos calcular la energía con esta otra ecuación. Ese es el teorema de Parseval para señales de energía, que podemos calcular la energía de la señal a partir de su transformada de Fourier. ¿Vale? Si ven, yo no les pongo, de aquí muchos le ponen el tema y les ponen la ecuación. Aquí hay que ver de dónde sale esta ecuación para poder entenderla. ¿Dudas? No, profe. No. Esa no, profe. Ok. Un ejemplo. Calcule la energía de la señal f de t, que está dada por esta ecuación, que es una exponencial de menos a por t, valor absoluto de t. Para a mayores que 0, a través de una resistencia de un ohm, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entonces, primero calculamos la transformada de Fourier de la señal f de t. Entonces, esta señal que tenemos acá, f de t igual a exponencial del menos a valor absoluto de t. Este valor absoluto lo que nos dice es que acá, exponencial de menos a valor absoluto de t. Para señales, cuando t vale ser menores a 0, t negativos, pues nos queda exponencial de menos a por menos t. Menos por menos nos da más, por eso nos queda a de t. Cuando t es positivo, nos queda menos a de t. Es lo que nos dice. Para valores negativos, esta señal vale menos a, vale e a la at, y para valores positivos vale menos at. ¿Ok? Por lo tanto, si mi integral va de menos infinito a infinito, yo lo puedo dividir de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. ¿Sí? Y aplicando esta ecuación, f de t tiene un valor para las partes negativas y tiene otro valor para las partes positivas. ¿Cuánto vale f de t en la parte negativa? Pues vale esto. Aquí está. Y en la parte positiva vale esto. Aquí está. Desarrollando la multiplicación de dos exponenciales es la suma de sus argumentos. Desarrollando y evaluando, nos queda que la transformada de Fourier de esta señal es 2a entre a cuadrada más omega cuadrada. ¿Vale? Ok. Entonces ya calculamos su transformada de Fourier. Aquí nos está pidiendo que calculemos la energía de la señal. Primero en el dominio del tiempo, es decir, utilizar esta ecuación. Y después en el dominio de la frecuencia, esta otra ecuación. Primero utilizamos esta ecuación mediante f de t, tal como nos dice el ejercicio. Entonces, utilizando la primera ecuación, que es esta,
Sabemos que el módulo de f de t al cuadrado es f de t por f con cuadrado de t. ¿Sí? Tenemos tanto parte positiva como parte negativa, como parte positiva. Ya vimos que en la parte negativa es e a la at y en la parte positiva e a la menos at. Al desarrollar el complejo conjugado, aquí tenemos e a la at por e a la at. O simplemente aquí, nosotros sabemos que e a la at al cuadrado es e a la t por su complejo conjugado. ¿Sí? Ok, el complejo conjugado ya es e a la menos at. E a la at, perdón, igual. Queda e a la 2at. Aquí está. Y para el otro caso, queda e a la menos 2at. Desarrollando y evaluando, nos queda que es 1 sobre a. Fíjense bien que la energía de esta señal es 1 sobre a, calculándolo a partir del dominio del tiempo. Lo podemos calcular a partir del dominio de la frecuencia. Ya calculamos f de omega. Entonces, calculándolo a partir del dominio de la frecuencia, nosotros sabemos que esta es la ecuación. F de omega al cuadrado es igual, elevando al cuadrado, bueno, sustituyendo f de omega que encontramos es 2a entre a cuadrado más omega cuadrado. ¿Vale? Desarrollando como no tiene partes imaginarias, pues es 2a sobre a cuadrada más omega cuadrada por 2a entre a cuadrada más omega cuadrada. Desarrollando esta multiplicación, nos queda esto. ¿Sí? Desarrollando la integral, utilizando tablas, para estos valores, nos da que la energía de la señal es igual a esto. Desarrollando esta ecuación, nos llega que es 1 entre a. Lo que estamos aquí comprobando es que tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, la energía coincide. Es decir, que se cumple bien el teorema de Parseval. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Yo tengo un pequeño duda en la explicación de la última parte, pero de Aquí, la siguiente hoja. aquí, Ajá, sí, en esa parte. aquí, esta integral es igual a esto de tablas. Aquí utilicé tablas. Para evaluar esta integral, me dio igual a todo esto. Esto que tienes acá es esto. ¿Vale? Ok. Si de la tabla me dice que la integral de una función de x a x cuadrada más bx más c a la n, fíjate bien qué es lo que tienes acá. N igual a 2. C igual a cuadrada. ¿Sí? Tienes tu función a igual a 1. Acá hay un 1. Al lado del omega hay un 1. A igual a 1. X cuadrada, x igual a omega. Y b igual a 0. Fíjense bien si sustituimos estos valores acá. Quedaría integral de dx de menos infinito a infinito. Dice que a vale 1. ¿Sí? X vale omega. 1 por omega cuadrado. Más 2. B vale 0. Y x vale omega por omega. Más c vale a cuadrada. A cuadrada. Y n vale 2. Esto que tú tienes acá se reduce a esto.
1 por omega cuadrado me queda omega cuadrado. 2 por 0 pues nos da 0. Y a cuadrado y al cuadrado. Esta es una ecuación, es una fórmula de tablas, que lo saqué de tablas para encontrar, y me dice que la integral de esta ecuación es este resultado. Por eso, sustituyendo aquí en este caso para n igual a 2, para a igual a 1, ¿sí? Para c igual a cuadrada, para b igual a 0, esta ecuación me va a dar, con esos valores me va a dar esto. ¿Vale? Desarrollando, se reduce a esto. Fíjate que por acá me va a quedar a cúbica. A cuadrada a la 3 medios es a cúbica. Este 2 y este 2 se cancela y me queda a cúbica. A cuadrada y me queda esto. A cúbica, ¿sí? 2 factorial es 4. Es 2, perdón. 2 por 2, 4. ¿Sí? Aquí tenemos pi. Aquí tenemos otra pi. Aquí están. Y este valor aquí está. Este 4 con este 4 se cancela, pi con pi. Esta a cuadrada y con esta a cúbica y me va a quedar 1 entre a. Y ese es el resultado. Este resultado que tienes acá lo encontré con esta ecuación. Y esto lo saqué de unas tablas. Por eso lo digo utilizando tablas. ¿Quedó claro? ¿Voy a regresar a la Sí, ya. anterior hoja, profe? Ajá. A la anterior. A la anterior, profesor, por favor. Cuando empieza. Sí. ¿Acá o de... Ay, ahí está bien. En la 59. Esa, gracias. Copien, por favor. ¿Listo? De todos modos, estos están en el video, En el video y al final antes del primer parcial les voy a pasar un poquito de notas. Pero qué bueno que estén haciendo sus propias notas. Eso es lo más importante. ¿Listo? Ok. Jóvenes, vamos a tomarnos
Un pequeño, permíteme. ¿Alguna duda? ¿Más dudas de esto? De momento no, profe. No, Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Vayan a desayunar o a tomar un Profe. café. Mande. Para poder entender bien estos temas, ¿recomienda algún libro o algo así? De series y eso. Sí, pues un libro de... Está el ATI, está un libro de sistemas de comunicaciones analógicas. Ajá. Ah, ok, va. Igual viene en el temario, ¿no? Sí. Ok, Porque gracias. que si se van en la parte de series, de los libros de series y transformadas de matemáticas, se enfocan más en la demostración, ¿no? Más que enfocarlo a señales. Sí. Entonces, me gustaría más esto de señales. Pero no se preocupen, cualquier duda, díganme. Si hay que repetir el tema, lo repetimos. sí, ya se ve. Sí, se ve. Vamos a continuar con el tema de hoy. Vamos a ver algunas propiedades de la transformada de Fourier. ¿Sí? Aquí, la transformada de Fourier de una función impulso. ¿Sí? Dice, usando las propiedades integrales de la función impulso, la transformada de Fourier de impulso unitario es igual a la unidad. ¿Sí? Es igual a la unidad para t igual a 0 y vale, es igual a la unidad, donde el impulso unitario, esta función en el tiempo, vale 1 para t igual con 0 y vale 0 para t distinto de 0. Es decir, solamente tiene un valor aquí en 0 y vale 1 en el tiempo. Y en la frecuencia, su transformada de Fourier es la unidad. El impulso se puede desplazar. Esta señal la puedo desplazar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del valor de T0. Este impulso desplazado en el tiempo vale 1 cuando este argumento se hace 0. Es decir, cuando T0 es igual a T, ¿sí? O T igual a T0, como lo quieran ver. Si T es igual a T0, entonces este argumento se hace 0. En ese valor vale 1, fuera de eso vale 0. Y la transformada de Fourier, si la transformada de Fourier de un impulso es 1, la transformada de Fourier de un impulso desplazado, ¿sí? Vale la exponencial de menos j omega evaluado en el desplazamiento en T0, ¿vale? La exponencial compleja. Sí. Ok, nos dice, se podría esperar que la densidad espectral de esta exponencial se concentre en más menos omega 0. Eso se demuestra a continuación. La transformada de Fourier, ya vimos que la transformada inversa de un impulso, pero ahora en frecuencia desplazado, queremos calcular la señal en el tiempo. Es igual a 1 entre 2 pi e a la más menos j omega 0 de t. Tomando la transformada de Fourier de ambos lados, le saco la transformada de Fourier acá y la transformada de Fourier acá, me queda esto. Intercambiando los términos, despejando esto, este 2pi va a pasar multiplicando. La transformada de Fourier de esto se cancela. La transformada de Fourier de la inversa, pues es simplemente la función. Fíjense bien, la transformada de Fourier de una exponencial es un impulso en la frecuencia desplazada a este valor, a omega 0. ¿Vale? La transformada de Fourier de una constante es 2pi por delta de omega. Es muy importante. Esas son algunas propiedades. Fíjense bien, si yo tengo un impulso en el tiempo, su transformada de Fourier es 1. Si a ese impulso le hago un desplazamiento en el tiempo, su transformada de Fourier es una exponencial. Si ahora bien, en el tiempo tengo una exponencial, su transformada de Fourier es un impulso.
Esto se llama propiedad de dualidad de la transformada de Fourier. Nosotros ya vimos, por ejemplo, si yo tengo una señal cuadrada, su transformada de Fourier, esto es en el tiempo, su transformada de Fourier es una sampling. Ahora bien, si en el tiempo yo tengo una sampling, su transformada de Fourier en la frecuencia es una señal cuadrada. Es la dualidad de la transformada de Fourier. Para las señales senoidales, la transformada de Fourier de un coseno es igual a pi por un impulso desplazado en el valor del coseno. Este es el desplazamiento. Más pi por un impulso desplazado hacia la derecha, a la izquierda y a la derecha de ese valor. ¿Sale? En una es la resta y en el otro es la suma de ese impulso. Ese es el coseno. Y en el seno es la parte imaginaria. Es igual, aquí en vez de más, es menos, evaluada en el desplazamiento, en una menos, otra más, sobre J. Este es para el coseno y este es para el seno. Aquí lo podemos ver gráficamente. Okay. La función signo y el escalón unitario. La función signo, fíjense bien, vale 1 para t para valores positivos del tiempo. Vale 0 para t igual con 0 y vale menos 1 para valores negativos. ¿Sí? Entonces, la transformada de Fourier de la función signo es igual, desarrollando, es igual a 2 entre j omega. ¿Sí? Esta es la transformada de Fourier de esta ecuación. Aquí lo tenemos, 2 entre j. La función escalón unitario es expresada en términos de su valor promedio y la función signo es, fíjense bien, el escalón unitario, vamos a llevarnos esto acá. Esto y esto. Nos dice que el escalón unitario, nosotros sabemos que U de t, como lo vimos, vale 1 para t mayores o iguales que 0. Y vale 0 para t menores que 0, ¿no? Fíjense bien. Entonces lo que debemos de tener es esto. Algo así. Esta función vale 1 para valores positivos. Es decir, si acá tenemos valor 1 medio más 1 medio, esto es igual a 1. Y vale menos 1 para valores negativos. 1 medio más 1 medio por menos 1, esto es igual a 0. Por eso es que la función escalón unitario la podemos expresar de esta manera. Es lo único que está haciendo, que se está. ¿Por qué lo hacemos así? Porque ya sabemos cuál es la transformada de Fourier del valor signo, de esta parte. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros sabemos que la transformada de Fourier de una constante, la acabamos de ver, la transformada de Fourier de una constante es el valor de la constante. Aquí vamos a tener 1 multiplicado por 2 pi delta de omega, es decir, si aquí es C, aquí por aquí es C. C por 2 pi delta de omega. Por lo tanto, la transformada de Fourier de un impulso, si yo le saco la transformada de Fourier a este es 1 medio por 2 pi delta de omega. La transformada de Fourier de esto es más 1 medio, que es esto, y esta parte es esto que tenemos acá. Mande. ¿Le puedes regresar a la página anterior, por favor? ¿Está copiando? Sí, solamente estoy sacando como fotos. A la anterior, por favor. Ahí. Sí, listo, ya, gracias. Ok, entonces,
Este va a ser un medio por 2pi delta de omega. Y este va a ser un medio por esto. Medio por 2 entre j omega. Ahí está. ¿Vale? Por lo tanto, la transformada de Fourier de un escalón unitario es igual a pi por delta omega más 1 entre j omega. Uno pensaría que debería ser 2pi delta de omega, pero esta señal no es una señal constante. Vale 0, tiene una discontinuidad y luego vale 1. Por esa discontinuidad es que nos da este valor. ¿Vale? Ok. Para funciones periódicas, una señal periódica, si la señal es periódica, su transformada de Fourier es igual a 2pi por la sumatoria de los coeficientes de Fourier que se multiplica por una delta desplazada. Es decir, si nosotros tenemos una señal periódica, basta con encontrar sus coeficientes de Fourier para poder expresar su transformada de Fourier a partir de una suma de deltas. ¿Vale? Así, la transformada de Fourier de una señal periódica consiste en un conjunto de impulsos localizados en las frecuencias armónicas de la señal. Es decir, estas son las frecuencias armónicas. Cada omega 0 lo vamos a tener. El área de cada impulso es 2pi veces el valor del coeficiente 2pi por f de n de la serie de Fourier exponencial. Esto es muy importante, jóvenes. Esta ecuación se utiliza mucho en los sistemas de comunicaciones porque ahí se supone que en varios sistemas la suposición se hace que la señal es periódica y su transformada de Fourier por ejemplo, la transformada de Fourier del coseno, que es periódica, son deltas, ¿sí? Por f de n, 2pi. Por eso es que la transformada de Fourier de un coseno y un seno, aquí está, son deltas, porque son señales periódicas. ¿Vale? Ok. Ejemplo, dice, halla la función de densidad espectral de una señal cuadrada periódica par con valor promedio 0, periodo de 2 segundos y amplitud pico a pico igual a A. Se usará la transformada de Fourier conocidas para obtener las coeficientes de la serie de Fourier. Después se hallará la transformada de la serie. Para un impulso rectangular, el ancho, nosotros ya vimos que es tau. Suponemos que tau es igual a 1. Altura A, que nos dice acá. ¿Sí? Y la ecuación, vimos que la transformada de Fourier de un impulso, ¿sí? Por aquí lo tenemos, déjenme buscarlo para recordarlo nada más. De Fourier es igual a tau esto ya lo habíamos hecho, tau por la función sampling de omega tau sobre 2, pero aquí nos está diciendo que, bueno, aquí tenemos una amplitud A, en la otra la amplitud valía 1, por eso tenía, no se ve acá, ¿no? Pero aquí sí es A por tau, tau para este caso vale 1, por eso me queda solamente A, omega entre 2, omega tau sobre 2, tau vale 1 y ya me queda solamente este valor, ¿sí? Cuando omega es igual a n omega 0, ¿sí? Con n igual a omega, con omega igual a n omega 0,
el periodo igual a 2. Acá dice la señal cuadrada periódica con un valor promedio 0, periodo de 2 segundos, aquí está, periodo de 2 segundos, de ahí sale este valor de 2. Entonces, tenemos que omega 0 es igual a 2pi sobre t, como t vale 2, entonces omega 0 me va a quedar igual a pi, 2pi entre 2, queda pi. ¿Sí? Nosotros vimos que podemos hallar los coeficientes de la serie de Fourier a partir de la transformada con esta ecuación, cuando vimos la ecuación de Parseval. Entonces, sustituyendo los valores, me va a quedar la transformada de Fourier, la de f de n, f de omega, aquí está, ¿vale? Aquí está. Entonces, sustituyendo estos valores, vamos a hacerlo si gustan, déjenme copiar todo esto. Acá. Entonces, y me faltó este otro. Entonces voy a tener f de n 1 sobre t, que t vale 2, medio por f de omega, que vale esto, a la sampling omega vale n omega 0, n omega 0 sobre 2, esto es igual a medios, la sampling de n, omega 0 vale pi, ¿sí? N pi sobre 2. Este resultado es el que tenemos acá. ¿Sale? ¿Se quedó claro cómo llegamos a este resultado, jóvenes? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, si se escribe la serie y se observa que el valor promedio es 0, entonces esta señal f de t, como es periódica, se puede escribir mediante estas sumatorias, que es lo que vimos al empezar la clase, ¿sí? La sumatoria de f de n, ¿sí? Que es la serie de Fourier, la sumatoria desde n de menos infinito a infinito para n distinto de 0 de las f de n por la exponencial. Esa es la serie de Fourier. Esa es la serie de Fourier, la serie exponencial de Fourier. Usando la ecuación 2.34, la transformada de Fourier de esta función, le sacamos la transformada de Fourier a esta y la transformada de Fourier a esta. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos que la transformada de Fourier, ¿sí?, de una función exponencial, ¿sí?, aquí la tenemos, la acabamos de ver en esta parte. La transformada de Fourier de la exponencial es esto: 2pi por delta de omega menos más omega 0. Entonces, su transformada de Fourier de esto es 2pi por delta de omega menos pi omega 0. ¿Sí? Porque n omega 0, pero omega 0 vale pi. ¿Okay? Este 2pi que tenemos acá con este 2 que se está dividiendo, esos dos se cancelan, por eso me queda solamente pi a. Si lo graficamos, tenemos esta ecuación. ¿Vale? La función periódica de considerable importancia en los sistemas de comunicaciones es una secuencia periódica de funciones e impulsos unitarios.
esta secuencia con t se escribe de la siguiente manera. ¿Vale? Como es una función periódica, se puede expresar en términos de una serie de Fourier haciendo omega 0 igual a 2pi sobre t. Esto es lo mismo que esto, porque sabemos que la función periódica se puede expresar mediante las señales de las series de Fourier, donde f de n es igual a los coeficientes de Fourier, para este caso 1 sobre t. De modo que la delta de t en t es igual a 1 sobre t, la sumatoria de menos infinito a infinito. O sea, la función tren de impulsos contiene componentes de las frecuencias armónicas de igual peso. Usando la ecuación 2.34, la transformada de Fourier de un tren de impulsos es igual a esto. Es igual al impulso multiplicado por omega 0. La transformada de Fourier de un tren de impulsos periódicos en el dominio del tiempo proporciona otro tren de impulsos igual periódico, pero en el dominio de la frecuencia. Si este tren de impulsos es periódico, como en este caso, su transformada de Fourier es otro tren de impulsos. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? Es lo que queríamos demostrar con este ejercicio. ¿Dudas? Aquí podemos ver algunas transformadas de Fourier. Tenemos una función escalón por una exponencial, su transformada de Fourier ya la hicimos. Un escalón por una exponencial por una variable tiempo, su transformada. Aquí están el coseno, el seno. Aquí está la función escalón, que ya lo vimos. Aquí está la delta de t, la constante. ¿Sí? Aquí son funciones ya de tablas que podemos utilizar directamente. Este es un resultado muy importante, muy, muy importante. Nos va a facilitar mucho los ejercicios cuando hagamos con señales cuadradas, funciones sampling, coseno alzado. ¿Eh? Aquí. Algunas de las propiedades de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es lineal. Cumple con la función de superposición. Es decir, si yo tengo que la transformada de Fourier de una señal F1 es F1 de omega y una transformada de Fourier de una señal F2 es F2 de omega, lo que me dice la propiedad de superposición es que si yo le saco la transformada de Fourier a la suma de F1 y F2, cada una multiplicada por una constante, su transformada debe ser igual a F1 de omega y F2 de omega, cada una multiplicadas por esas constantes. Es lo que me está diciendo. Los complejos conjugados. La transformada de Fourier de un complejo conjugado de f de t. Si f de t tengo y su transformada de Fourier es f de omega, si yo le saco el complejo conjugado a f de t y a esto le saco su transformada de Fourier, va a ser igual a la transformada de Fourier del complejo conjugado evaluado en menos omega. Es lo que me dice. La simetría. ¿Sí? Cualquier señal se puede expresar como una suma de una función par y una suma de una función impar, f de omega. Y la transformada de Fourier de su parte real, su parte par y su parte impar son estas. La dualidad, lo que les decía hace un momento, la transformada de Fourier de f de t es f de omega. ¿Sí? Entonces, dice, si yo tengo evaluada la transformada de Fourier en t y le saco su inversa, me va a dar 2pi
de esta f, este es en el dominio del tiempo, evaluada en menos omega. Es lo que les decía, si yo tengo la función rectangular en el tiempo, sabemos que su transformada de Fourier es una sampling. Esto es en la frecuencia, eso es en el tiempo. Ahora la dualidad dice, si en el tiempo yo tengo la sampling, cuando le saque la transformada de Fourier, voy a tener la señal cuadrada, ¿vale? Es lo que me dice acá. Si en el tiempo yo tengo la sampling, cuando le saque su transformada de Fourier, ahora si yo en el tiempo yo tengo la rectangular, nos dice acá, su transformada de Fourier es una sampling. Ahora es al revés. Si en el tiempo yo tengo la sampling, su transformada de Fourier es una rectangular, ¿vale? Es esta gráfica. En el tiempo tengo la sampling, la cuadrada, la frecuencia tengo la sampling. Y al revés, en el tiempo tengo la señal sampling, en la frecuencia voy a tener la señal cuadrada. Y este 2pi que tengo acá, sale de aquí. ¿Dudas? La propiedad de escalamiento, ¿sí? Si yo a la señal f de t, al evaluarla en t, la multiplico por un escalar, ¿sí? Un escalamiento, alfa de t, su transformada de Fourier va a ser igual a 1 entre el valor absoluto de alfa de la transformada de Fourier evaluada en omega sobre alfa. Esto es la propiedad de escalamiento. Ahorita en una tabla voy a resumir todo esto y cómo se ve que se ensancha o se disminuye la amplitud de la señal. Desplazamiento en el tiempo. Si a una función f de t la desplazo en el tiempo t0 con un valor t0, la transformada de Fourier de la función desplazada va a ser igual a la transformada de Fourier de la función multiplicado por menos j omega de t0. Es decir, si f de t, su transformada de Fourier es f de omega, entonces la transformada de Fourier del desplazamiento va a ser igual a este valor de f de omega multiplicado por e a la menos j omega t0. Ya está. Es lo que nos dice la propiedad de desplazamiento. Y ahorita me voy un poquito rápido, ahorita me regreso a los ejercicios. O acá no dice, determina la transformada de Fourier de los impulsos rectangulares de la siguiente figura. Menos tau a 0 y de 0 a tau. De menos tau a 0 vale 1 y de 0 a tau vale menos 1. ¿Okay? Tenemos la solución. Estos son de funciones rectangulares. Acuérdense que la función rectangular está centrada en 0. En 0 y vale tau medios a menos tau medios. Pero fíjense que esta es una función rectangular desplazada hacia la izquierda y esta es otra función rectangular desplazada hacia la derecha con signo negativo nada más. Entonces esta función f de t se puede ver por estas exponenciales. Estas rectangulares desplazadas y desplazadas a la izquierda y a la derecha. ¿Les queda claro de dónde sale esto? ¿Cómo sale esto, jóvenes? ¿O quieren que lo hagamos? Si lo puedo hacer, profesor, para que quede más claro. Por favor. Okay. Vamos a copiar esta parte. Y este otro. Por acá donde definimos la función rectangular. Creo que está por acá.
Ok, jóvenes. De la definición que ya habíamos visto de una función rectangular. Esto es esta gráfica. Eso lo vimos. Ok. Nos dice que expresemos esta señal en términos de funciones rectangulares. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a esta función de aquí a aquí tenemos el valor de tau, ¿no? Y de aquí a aquí también vale tau. Vamos a tomar la primera parte. Dice que vale 1 y de menos tau a 0. ¿Ok? ¿Cuánto tuvimos que desplazar esta señal? ¿Cuánto tenemos que desplazar esta señal hacia la izquierda para que coincida con esta? Un medio de tau, ¿no? Tau medio. Tau Es medio. decir, que esta señal rectangular, ¿sí?, de t entre tau, la debemos desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, en tau medios, en tau medios, ¿no? No. Sí, sí. Entonces, esta señal, pero aquí, en t, que es la variable que vamos a desplazar, la debemos desplazar hacia la derecha en tau medios, entre tau. Y esta otra, ¿sí?, si agarro esta parte y la dibujo en el dominio positivo de tau a 0, ¿cuánto tengo que desplazar esta para que se parezca? La tengo que desplazar ahora hacia la derecha, ¿no? Igual tau medios. Esta señal rectangular, acá, cuando yo tenga t, a la variable t la tengo que desplazar hacia la derecha, por eso es menos tau medios, y esta t, acá, este tau, perdón, entre tau. Si yo la desplazo, obtengo esta. Si a esta la multiplico por menos 1, lo que tengo es que se invierte esta parte que da abajo, por eso aquí el menos. Entonces, esta primera parte es esto, lo que vimos acá. Esta segunda parte, aquí está el signo menos, por esto, que es lo que encontramos acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Ok, entonces, si queremos sacar la transformada de Fourier a esto, fíjense que esto es la función rectangular desplazada, cada una. Y acabamos de ver una propiedad de desplazamientos, que es igual a e a la menos j omega t por f de omega. Nosotros ya sabemos cuánto vale la transformada de Fourier de cada función rectangular, que es una función sampling. Aquí está, la transformada de Fourier de una función rectangular es una sampling. Entonces va a ser, la transformada de Fourier de esta va a ser la sampling multiplicada por e a la menos j omega. Y esta igual, menos la sampling multiplicada por e a la menos j omega. Y aquí está. Desarrollando, nosotros sabemos que la sampling es igual al seno de x entre x, el seno de omega tau sobre 2 entre omega tau sobre 2. Y esto que tenemos acá, si lo multiplicamos por 2 sobre j entre 2 sobre j, eso es 1, no pasa nada. Va a quedar 2 sobre j acá y 2 sobre j acá. Esto que tenemos acá es el seno de omega tau sobre 2. Por el seno de omega tau sobre 2 me queda el seno cuadrado. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿De dónde sale esa parte, jóvenes?
¿Sí? Ok. Otra propiedad es el desplazamiento de frecuencia, que también se conoce como la propiedad de modulación. ¿Sí? La transformada de Fourier de f de t por e a la j omega 0 de t es igual a la transformada de Fourier de omega por un desplazamiento, pero ahora es en la frecuencia. ¿Vale? Por ejemplo, hay el espectro de una señal de pulso. Esta señal rectangular por este coseno. Tenemos que la solución nos dice que la transformada de Fourier de E, nada más le sacamos a esto. Nosotros sabemos que su transformada de Fourier es una sampling. ¿Sí? Utilizando esta propiedad, jóvenes, f de t por e a la j omega 0 de t, sabemos que el coseno lo podemos expresar mediante sumas de senos y cosenos, de exponenciales, perdón. Entonces, utilizando esta propiedad, sabemos que la transformada de Fourier de esta señal va a ser igual, y nos dice que la transformada de Fourier evaluada en omega menos omega 0 va a ser igual a la transformada de Fourier, ¿sí? Evaluada en omega 0 y menos omega 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este coseno es igual a exponencial de omega 0 más j omega 0 más exponencial de menos j omega 0 sobre 2. Eso es el coseno. Este 2 que tenemos acá, este 1/2, aquí está. Me queda la transformada de Fourier de esta señal multiplicada por una exponencial de j omega 0 más la misma señal a rectangular de tau sobre de t sobre tau por e a la menos j omega 0. Y fácil utilizamos esta otra ecuación. En una vale positivo y en la otra vale negativo. Por eso en una el desplazamiento es negativo y en la otra el desplazamiento es positivo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Jóvenes? Y esa serie, profesor, ¿cómo se llama? La serie, ¿cómo? Para expresar el coseno a partir de exponenciales. Ajá, la que está abajo que dice hay el espectro de la señal de pulso. El A rect es es rectangular, ¿verdad? Es una señal rectangular. Una señal rectangular, como lo que estamos viendo. Ajá. Ah, ok, sí. Una señal cuadrada, pulso cuadrado. Y esto se basa de lo que vimos de Fourier del SA, que nos mostró la gráfica. Ajá, sí. Como ya lo habíamos calculado, no lo vuelvo a calcular. Y este coseno utilizo la propiedad de Euler para expresarla en suma de exponenciales. ¿Vale? Ah, ok, sí. Sí, profe, gracias. Ok. Hay una propiedad de derivadas igual. La transformada de Fourier de una derivada es igual a j omega por su transformada de Fourier. Acá lo más importante es la transformada de Fourier de la enésima derivada es j omega a la n por f de omega. ¿Vale? Aquí bueno, vamos a dejarlo hasta acá, jóvenes. La siguiente clase vamos a partir de acá, vamos a hacer ejercicios. Déjenme. Les pido una disculpa porque tengo que salir, mi esposa tiene cita médica, bueno, estamos embarazados y tenemos la cita hoy, nos citaron para ver cómo va el embarazo y si me tardo más no voy a alcanzar a llegar. ¿Me recuerdan bien? La siguiente clase es a partir de la propiedad de derivadas. Vamos a ver estas propiedades, vamos a hacer ejercicios, vamos a ver la propiedad de convolución en el dominio del tiempo, vamos a hacer algunos ejercicios y convolución en el dominio de la frecuencia. Y aquí vamos a resumir las propiedades y después vamos a ver algo muy importante que es la función de transferencia. ¿Vale? Nos faltan todavía algunos temas. Ok, profesor.
preocupe. Ok, no se preocupe. Les voy a mandar unos videos que son de los temas que siguen. Nos falta terminar bien estos temas de propiedades de Fourier, de la transformada de Fourier, y los videos que les voy a mandar son un poquito de lo que ya vimos, lo de Parseval, ¿sí? El teorema de Parseval, cómo calcular la energía, la potencia y la función de autocorrelación de una señal a partir de la transformada de Fourier. Son videos cortos, máximo 20 minutos. Se los hago llegar en un momento, ¿sale? Y a partir de, recuérdenme la siguiente clase, por favor, que nos quedamos en la propiedad de derivadas. Sale, profe. ¿Vale? Que tengan buen día. Claro. Sale, profe. Pase con cuidado, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Profe. Su abrazo, profe. Bye. Hasta luego. Fin de semana.